la grabación y transcripción. Perfecto, pues ya está. ¿Vale? ¿Qué tal, Josmar? Es lo que les digo, la próxima semana hablaremos de las guías de RCP, los cambios que hay y luego podríamos empezar a programar de nuevo los talleres de RCP en la UIR con los muñecos, ya que por fin nos deshicimos de los chinches. Esperemos que el hecho de que diga esto no los anime a que vuelvan a aparecer. Em, y bueno, vamos allá. Perfecto. ¿Ven la pantalla? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues muy bien. La sesión de hoy va dirigida, no vayan ustedes a creer que les voy a hacer un resumen en 15 minutos de toda la farmacología de la UCI porque es imposible, pero va dirigida a mirar de manera transversal un poco lo que ocurre en la UCI y mirar un par de herramientas que les voy a dejar para que puedan saber cómo utilizar los diferentes fármacos que se utilizan en la UCI. Vale. A ver, esta cosa. ¿Cómo pasa? Ahora, vale, entonces empecemos con la pseudoanalgesia en el paciente crítico. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con nuestra UCI respiratoria? Es muy frecuente que tengamos pacientes ventilados. Nosotros tenemos un legado en el hospital y es que al tener las particularidades que tiene el hospital, se supone que los que más saben de ventilación mecánica en el hospital somos nosotros. ¿Vale? Por tanto, es mandatorio que sepamos ventilar bien porque vamos a tener que apoyar otras UCIs. Y tienen que tener en cuenta que la ventilación mecánica es una medida de soporte, no es una medida que solucione nada. Lo que da es tiempo. Y por tanto, como lo que nos va a dar es tiempo, hay que ventilar bien sin hacer daño. Y es importante para ello que el paciente esté adaptado a la máquina, sin que eso significa que lo tengamos que tener en una coma muy profunda. Entonces, para eso necesitaremos una pseudoanalgesia que sea correcta, que ahora les diré cuáles son los parámetros que se establecerían como confort óptimo. Y también de esa manera reducir el hecho de que el paciente sufra un estrés a nivel no solamente dinámico, sino a nivel también del diafragma, por pelear con el ventilador, o sea, por asincronías, o incluso en los casos de sedación muy profunda, por pérdida progresiva de la movilidad del diafragma. Ya se los he dicho en alguna otra ocasión, pero la mitad de los pacientes a los 3 días de estar intubados ya tienen algo de disfunción diafragmática. Entonces es importante por eso que la sedación sea apenas la suficiente. Y es importante saber también que la pseudoanalgesia hay que adaptarla a nuestros pacientes porque tendremos pacientes con fallo multiorgánico y otras alteraciones metabólicas que cambiarán de cierta manera la absorción, la farmacodinamia del medicamento. Es importante, por tanto, la monitorización continua del dolor y del nivel de sedación. Hay escalas varias para ello. Y los fármacos claves que tenemos en pseudoanalgesia, pues son los opioides. Nosotros, en cuanto a los analgésicos, nosotros en particular en la UIR utilizamos el fentanilo, verán que se suele utilizar de manera estándar, generalmente de 2, máximo 3 mililitros hora de la mezcla, que luego hablaremos de las mezclas de la UIR. Es potente, tiene un inicio rápido, tiene una relativamente corta duración. ¿Por qué preferimos el fentanilo y no el remifentanilo? Por una razón sencilla y es que es más barato y porque la experiencia de los antiguos adjuntos de la UIR hacía que asociaran más el remifentanilo con la presencia de tórax en leño. Entonces, la morfina también se puede utilizar eventualmente, el remifentanilo, como les digo, que es de acción ultra corta y de un ajuste rápido, que eso es una ventaja que tiene. La metadona también se puede llegar a utilizar eventualmente, aunque no es frecuente, puede ser útil sobre todo durante el destete. Tenemos dentro de las benzodiazepinas la que utilizamos es el midazolam. El midazolam, digamos, de las ventajas que tiene frente a los demás es que tiene un efecto también sobre los pacientes que pensamos que pueden estar convulsionando, ¿vale? Porque tiene un efecto anticomicial. Y el problema es que se acumula en el tejido graso. Entonces, el paciente obeso y en el paciente que tenga enfermedad renal crónica hay que tener en cuenta que se pueden acumular las benzodiazepinas y que las benzodiazepinas se asocian también con mayor
mortalidad, dado que suelen asociarse con un peor despertar, más delirio y un retraso en la extubación. Hay otros sedantes que cada vez se utilizan más frecuentemente, como el propofol, que ya llevamos bastante tiempo. El propofol tiene una ventaja y es que funciona muy rápido, produce sedación profunda, se elimina rápido, de manera que el paciente se despierta al poco tiempo de suspenderlo. Y hay que tener en cuenta, porque a veces preguntan, ¿por qué se pide cada semana un perfil nutricional? La petición del perfil nutricional no solamente es por una cuestión de nutrición, que es verdad, los pacientes hay que vigilarlos, sino porque pueden hacer algo que se llama síndrome por infusión de propofol, que se lo dejo por ahí de tarea para que lo revisen bien, pero que tiene que ver con el diluyente o el medio en el que viene el propofol, que es un medio oleoso, graso y que puede empezar a producir una alteración a nivel celular por peroxidación lipídica y que el perfil nutricional nos va a dejar intuirlo por la presencia sobre todo de hipertrigliceridemia y alteraciones de la presencia de hipercalcemia, ¿vale? Entonces, es fundamental ir mirando semanalmente qué está ocurriendo en los pacientes que llevan Propofol y es la razón por la cual nosotros utilizamos Propofol al 2% y no al 1% para disminuir digamos, el diluyente, que es el que genera el problema. Luego, cada vez hay más experiencia con la desmetomidina. Como se pueden dar cuenta, pues es un sistema o más bien un medicamento que da sedación cooperativa. El paciente está tranquilo, colaborador, incluso despierto con el tubo, a veces incluso con el móvil y ayuda, y cada vez hay más evidencia también al manejo del delirio, ¿vale? Entonces, usaremos los medicamentos de manera combinada, haciendo un poco de individualización dependiendo del tipo de paciente. Obviamente, la pandemia del COVID-19 y en el caso de la UVIR fuimos UCI COVID desde marzo del 2020 hasta mayo del 2022, de manera que nos comimos todo ese proceso y pues nos dimos cuenta de que había una serie de medicamentos que eran necesarios utilizarlos. Entonces, dentro de ello era muy frecuente que la sedación era difícil en el paciente con COVID, de manera que teníamos que tirar un poco de todo y el distrés también era muy frecuente. Entonces, acá va para hablar de los bloqueadores neuromusculares. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar rocuronio, pero la vida media del rocuronio es súper corta. Perfusiones de cisatracurio para la relajación muscular. Ya lo hablaremos cuando hablemos de distrés nuevamente, pero recordar que el paciente antes de pensar en prono, en ECMO, el paciente tiene que estar correctamente pseudoanalgesiado y relajado, si es necesario, obviamente. La dexmedetomidina, nos dimos cuenta durante el COVID que era, o sea, eso me refiero a nivel internacional también, tiene una asociación con menor mortalidad y mejor perfil de seguridad en relación con otros sedantes, teniendo en cuenta pues que hay algunos efectos adversos que luego mencionaremos. Respecto al bloqueo neuromuscular, pensar que reduce la mortalidad a corto plazo cuando se producen lesiones inducidas por el ventilador era frecuente en los pacientes con COVID que hicieron unos megavolúmenes inicialmente hasta que producían ruptura alveolar espontánea y de hecho era frecuente que se produjera neumomediastino y neumotórax. Pero tengan en cuenta que nuestros pacientes, los pacientes respiratorios críticos, frecuentemente llevan corticoides y esa asociación entre corticoides y bloqueadores neuromusculares producen mucha miopatía del paciente crítico, o mucha debilidad muscular o SUSI. Por tanto, otra vez lo mismo, es importante como estrategia de sedación ir mirando la respuesta no solamente ventilatoria, mecánica, sino también la respuesta neurológica del paciente para ir adaptándolo. De hecho, se sugiere en muchas ocasiones cuando el paciente no está obviamente muy grave hacer pausas de la sedación incluso diaria para hacer ventanas neurológicas y ver cómo va el paciente y sobre todo tratar de evitar la disfunción diafragmática por exceso de sedación y ventilación, obviamente. Entonces, obviamente el paciente que está en la UCI pues va a ir con una bomba de infusión o una bomba de perfusión continua donde se administran los pseudoanalgésicos. Eh, es importante, por eso en los estudiantes está muy grave que tenga una vía central de 3 luces o incluso a veces se ponen algunas de 4, aunque cada vez se usan menos por la asociación con más riesgo de infección por el tamaño del orificio.
Y tenemos, especialmente en la UIR, la escala que utilizamos es la escala de sedación de RAS, que va desde un +4, que es un paciente, pues, no solamente que está despierto, sino que está combativo, está agitado, hasta un -5, que es un paciente sin respuesta. La intención inicialmente con la mayoría de pacientes es que estén en torno a un -2, es decir, un paciente que está sencillamente con una sedación leve, ¿vale? Pero que despierta el llamado, o sea, no es necesario que el paciente esté en un coma profundo en la UCI. ¿Hay riesgos en la pseudoanalgesia? Claro que sí, puede producir depresión respiratoria, puede producir hipotensión arterial, sobre todo en el caso de propofol. Tengan en cuenta que la dexmedetomidina se asocia con bradicardia, es un medicamento bueno y demás, pero como efecto adverso frecuente puede producir infartos. También está contraindicado en bloqueos auriculoventriculares avanzados, o sea, tanto los de segundo grado, tipo MOVIS 2, como los auriculoventriculares completos. Y lo que les decía antes del delirium y síndrome de abstinencia en sedación prolongada, sobre todo con las benzodiazepinas y con los opiáceos. Hay que hacer algunos ajustes en disfunción orgánica, como les decía, tengan en cuenta siempre la eliminación hepática y renal, sobre todo de las benzos y en menor medida de los opiáceos. Y hay que ir valorando la escala, o sea, la pseudoanalgesia, tanto con el RAS como con el EVA, ¿vale? Entonces verán, eso es parte del libro del residente, la versión que se está terminando de editar, donde están lo mismo que les acabo de decir con las diferentes dosis. En el caso del midazolam, 0.1, perdón, a 0.35 miligramos kilo de inducción y luego 0.04, 0.2 miligramos kilo hora de perfusión. El propo, que es muy fácil de titular ya dado que la respuesta es rápida, y la dexmedetomidina, que aquí inicialmente colocamos 0.6, 0.7 microgramos kilogramo por hora. Eso es de peso ideal. De hecho, verán que habitualmente bajamos la dosis a 0.4 microgramos kilo por la pereza global o generalizada en el hospital de hacer el cálculo del peso ideal del paciente. Y aquí tienen las diferentes dosis de los analgésicos y la vida media y el intervalo de dosis en el caso de cada uno, ¿vale? Luego, el soporte hemodinámico en el paciente respiratorio. Tener en cuenta que el vasopresor, digamos, por excelencia que utilizamos para la mayoría de patologías es la noradrenalina. Actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos, por tanto aumenta resistencias vasculares sistémicas y además de sistémicas, también va a tener algún efecto a nivel pulmonar y también va a tener, de arterias pulmonares, perdón, y también va a tener algún efecto inotropo menor, pero lo tiene. Si tenemos un paciente que tenga disfunción ventricular derecha evidente, el medicamento que deberíamos de poner como inotrópico positivo de elección es la dobutamina. Esta pues estimula receptores beta 1 adrenérgicos, mejora la contractilidad miocárdica, aumenta el volumen sistólico, pero también tiene un efecto que suele ser, además de inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Tener cuidado con ello porque a veces los pacientes se ponen muy taquicárdicos y en el caso del paciente que tiene sepsis, la dobutamina en dosis bajas, en dosis iniciales, puede producir más vasodilatación periférica y chocar todavía más al paciente. Luego tenemos la vasopresina como vasoconstrictor de segunda línea, que se administra en el shock séptico, asociado con la noradrenalina en shock séptico refractario, y va a tener un menor efecto sistémico en pacientes con hipertensión pulmonar. Eso es importante en aquellos, por ejemplo, que tienen un TEP agudo. Eventualmente podemos ver que si la evolución no es buena con nora, pensar en administrar vasopresina. ¿Qué precauciones y efectos adversos tenemos que tener con los vasopresores? Pues cosas que tienen lógica, como la isquemia tisular, que obviamente se redistribuirá todo para mantener el gasto cardíaco a expensas de la circulación periférica y la esplácnica. Por tanto, hay que ir vigilando extremidades, el lactato, la función renal. Pueden producir arritmias cardíacas, como les dije, sobre todo cuidado con la dobutamina y con la dopamina. Y también pueden extravasarse. Y la extravasación de ellos pues, pueden producir por vasoconstricción también necrosis cutánea severa. Estas tablas, además de que las tendrán en la presentación, la pondré dentro del drive compartido. Están
los diferentes medicamentos. Eso es una revisión actualizada entre el 2019 y el 2025 de lo que hay en la literatura y que más frecuentemente se utiliza y que se consideran dosis iniciales y de mantenimiento. Tienen ahí tanto la nora como la adrena, como la dopa, la vasopresina, la fenilefrina, que eventualmente la usan sobre todo los anestesiólogos, eventualmente nosotros también la podemos usar en el caso del paciente que se nos hipotensiona rápidamente. Tengan en cuenta con la fenilefrina que produce bradicardia refleja, ¿vale? A diferencia de lo que pasa con la efedrina, que es así que produce taquicardia. Mm, ya lo verán después cuando hablemos de lo que son shock séptico refractario. Las dosis de noradrenalina que se consideran para tal son 0.25 microgramos por kilo minuto. Y en ese caso deberíamos de asociar para mejorar eh, lo que se supone que es la insuficiencia suprarrenal, eh, corticoides con actividad sobre todo mineralocorticoide, en ese caso hidrocortisona 200 miligramos en perfusión continua. Pero luego hablaremos de los cortes. Luego, como inótropo, tenemos la dobutamina, que usamos de 2.5 a 5 microgramos kilo minuto de bolus y luego de mantenimiento entre 2.5 y 20. La milrinona, que también verán que la usamos mucho para fallo ventricular derecho, cuando la respuesta no es especialmente buena con dobuta, y el levosimendan. ¿De acuerdo? Esto que tienen acá, que dice mezclas UIR, es una foto de las mezclas que tenían en mi época enfermería detrás de las puertas de donde están los medicamentos para hacer las diferentes mezclas, porque a veces uno tiene la duda de qué es lo que tengo que dar o qué hacer, ¿vale? Si ustedes dan un clic sobre, porque está vinculado, verán que se abrirá dentro de la carpeta que tienen de la UIR las tablas adaptadas y actualizadas de lo que es de cómo se hacen las mezclas en la UIR. Ahora mismo hay un error ahí que no me deja abrir porque me pide otra vez iniciar más. Pero cuando vean la presentación se darán cuenta que clicando le salen todas las tablas, tanto las diluciones de drogas vasoactivas, otros medicamentos, antibióticos más frecuentemente usados, de todo. Novedades en cuanto a medicación vasopresora, la angiotensina 2, que pronto la podremos poner sin problema y que estará indicada en pacientes con shock séptico y fallo renal, porque va a tener menos efecto deleterio sobre la función renal. El azul de metileno en el shock séptico refractario. Y bueno, pues el manejo farmacológico en agudizaciones respiratorias. Tenemos la agudización grave de POC, que ya saben que utilizamos beta-2 agonistas como el salbutamol y anticoléricos como el hipertropio, que podemos darlos juntos como el omeprazol, o podemos usar dosis más grandes si utilizamos el salbutamol por un lado y el hipertropio por otro, me refiero por la presentación. Corticoides sistémicos que realmente en el EPOC no han demostrado que tengan más utilidad, dosis superiores a 40, 60 miligramos día. Incluso en muchas partes dicen que la mayoría de gente necesitarán solamente 40 miligramos durante 5 días. Si bien es cierto que hay pacientes que necesitarán que se prolongue hasta 15. Pues dependiendo de la PCR y sobre todo la presencia en la coloración del esputo, pues habrá que iniciar terapia empírica, sobre todo en pacientes que tengan EPOC grave. En la crisis asmática grave, pues tenemos el salbutamol también de toda la vida, de corticoides de elección si necesitamos una acción rápida, la hidrocortisona, pero también podemos dar metilprednisolona, que eso teniendo donde se lea, se dice que hay que hacer lo posible por reducir la dosis rápido, pero que inicialmente podríamos dar incluso casi que el equivalente a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿vale? O sea, 0.5 cada 12 horas. Y sulfato de magnesio, una dosis única, que también se puede utilizar el sulfato de magnesio en EPOC cuando la respuesta no es buena al tratamiento broncodilatador. Nos queda la ketamina y el Helios, ¿vale? En cuanto a la dosificación de los corticoides, lo que les digo, hay que hacer lo posible por ir descendiendo los corticoides. Los corticoides en el distrés podrían tener una opción en pacientes en los cuales se ha descartado causas reversibles y no nos queda nada más que pensar en que hay una cierta tormenta de citoquina, se podría utilizar, pero no es indicación de primera línea, pero hoy en día ya lo incluyen las guías. Y en la insuficiencia cardíaca derecha, un poco más de lo mismo. Utilizamos además de lo que ya hemos mencionado previamente, diuréticos como la furosemida, la aspirinolactona, y podemos utilizar vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico inhalado. Podemos utilizar proxaciclinas, obviamente en los pacientes en los que se evidencie que el fallo derecho es por hipertensión pulmonar,
Y generalmente si el paciente está muy grave, con fallo derecho, obviamente, solemos empezar con una biterapia, que suele ser una prostacyclina EV, una ARI, o sea, un antagonista del receptor de endotelina, un inhibidor de fosfodiesterasa 5, y luego sumamos un tercer medicamento. ¿Vale? Y yo creo que con esto ya prácticamente está casi todo. Lo único es también tener en cuenta los anticoagulantes. No olviden la heparina profiláctica. El paciente que está en la UCI tiene mayor riesgo de hacer embolia pulmonar por el hecho de que está ahí tirado todo el tiempo. Y nada, solamente eso prácticamente. ¿Vale? Y eso es un resumen de todo lo que hemos hablado. Voy a acabar acá dándole las gracias por la atención y por estar ahí los que han estado y los que no, pues por ver esa grabación después si es que la ven. Y yo pararé por ahora para que puedan hacer las preguntas. Voy a dejar de compartir. Y bueno, no sé qué preguntas tengan o dudas. Deben de tener muchas. Vuelvo y les digo, esta sesión es un poco transversal para que vean un poco que en varias patologías utilizamos más o menos los mismos medicamentos. No somos especialmente diversos en la medicación. Si bien es cierto que habitualmente tenemos los pacientes respiratorios, a veces pueden llegar a otro tipo de pacientes, pero haremos lo posible en las diferentes sesiones de la UIR de más o menos cubrir todo y de ir actualizando todo. Preguntas que tengan. ¿Nadie? Nada, Jason, gracias. Bueno, con gusto. Le dejo la presentación colgada allí. Voy a colgar, Albert, envíame tu presentación. ¿Tú me la enviaste a ti? Creo que no. Para dejarla colgada, además de la No te la... grabación. Vale, te la Y, mando. sí, perfecto. Y la próxima semana, lo que les digo, será interesante para los que puedan conectarse, que hablemos de los cambios en las guías de RCP, que eso es súper fresco. Eso salió ayer mismo, se hizo el lanzamiento. Y ayer mismo las tienen ahí en la carpeta compartida para que lo vean. ¿De acuerdo? Obviamente esto es las novedades, los cambios en los algoritmos, no es el curso completo de RCP. El curso completo de RCP se está haciendo lo posible para que todos pasen eh, en algún momento a hacer el curso de reanimación. Si bien es cierto que por ahora se está priorizando, sobre todo que vayan los adjuntos que hacen guardias, porque pues obviamente son los que tienen la responsabilidad durante la guardia de una reanimación y tienen que saber reanimar, ¿vale? Pero tranquilos que no los hemos olvidado, vamos haciendo lo posible porque vayan generando cupos y para que puedan hacerlo. Y lo que les digo, ya la próxima semana cuando hablemos de RCP y los cambios que hay, también veremos a ver en qué momento hacemos los talleres eh, ahí en la UIR para más o menos simular las condiciones con un muñequito muy básico, pero que permite al menos contextualizar la situación de parada del paciente que está ingresado en una UCI y la particularidad de cómo trabajamos nosotros en nuestro medio, ¿vale? Entonces, pues hablamos la próxima semana y nada, buen fin de semana para todos y vamos hablando, ¿vale? Hasta luego. Gracias, Jason. Gracias, Jason. Gracias.